Hola chicos, ¿qué tal? Los felicito por sus preguntas y comentarios. Voy a tratar de responder sintéticamente, a pesar de que muchas de las preguntas que han formulado merecerían una respuesta más extensa, pero el video, las estrecheces de tiempo del video me obliga a hacer respuestas cortas, así que me van a disculpar por eso. Algunas preguntas se han referido al hecho social. Recordemos la definición clásica de Durkheim sobre el hecho social, que tendría varias dimensiones, fundamentalmente cuatro: exterioridad, generalidad, obligatoriedad e independencia. ¿Qué significa esto? Que hechos como, por ejemplo, el lenguaje, en realidad Durkheim, cuando está hablando de hechos, está hablando de instituciones, lo que llamaríamos instituciones de una sociedad. Por ejemplo, dice él, el hecho social ejerce o puede ejercer una coerción exterior sobre el individuo. Está dado en todo el ámbito de una sociedad y tiene una existencia propia. Entonces, como les decía, es un hecho exterior al individuo. No es promovido por el individuo, sino exterior a él. Él lo encuentra ya en la sociedad. Y eso significa una relación con los antecesores, porque como muchos otros filósofos de su época dijeron, Durkheim afirma que gran parte de lo que encontramos en la sociedad ya está dado por los antecesores de los sujetos que hay en una sociedad. Entonces, hechos como pagar impuestos, cumplir contratos, los deberes de la familia o las obligaciones paternales, pueden ser, siguiendo a Durkheim, tratados como cosas. Y si pues son tratados como cosas desde el punto de vista de laboratorio, nos llevan a otro tema, que es el de la causalidad, que ustedes también han señalado. También es conocido que Durkheim sostenía que un solo hecho social puede ser la causa de otro hecho social. Aunque él no dijo necesariamente que debe, lo que dijo es que puede, que es distinto. Y también dijo que si el hecho social es un efecto, tiene una causa. Y esa causa es otro hecho social. Entonces, si vamos a preguntarnos, obviamente, ¿cuáles serían las causas de los hechos sociales? Otros hechos sociales están en la sociedad. ¿Y por qué él elude el tema de la multicausalidad que ahora es tan corriente entre nosotros? Porque quiere hacer ciencia y cree que entrar a la multicausalidad de los hechos sociales ya nos lleva o nos puede llevar quizá a territorios todavía no investigados. Y entonces ya estaríamos en el terreno de la ontología o de la filosofía, que es justamente el terreno del cual él quiere salir. Por eso es que él dice que la pluralidad de las causas es una negación del principio de causalidad e insiste en aquello de que a un mismo efecto corresponde una misma causa.
Sobre solidaridad mecánica y solidaridad orgánica en el Perú. Sí, pues en el Perú tenemos ambas solidaridades. Y las tenemos todas a medias, porque tampoco diría yo que en el Perú tenemos una solidaridad mecánica total. Claro, siempre nos imaginamos el tema clásico de las comunidades campesinas, nativas o indígenas, pero sabemos que todas ellas están en un proceso de modernización. Es decir, estarían pasando de la solidaridad mecánica a la solidaridad orgánica típica en las sociedades industriales. Y por tanto no las vamos a encontrar puras en el Perú. Y quizá los problemas de anomia que nosotros sufrimos devengan de esa situación. Porque efectivamente eso también, como ustedes han señalado en una de sus preguntas, tiene que ver con el sistema educativo y el Estado. Sabemos que, y yo insisto en eso, nunca nos olvidemos de que cada uno de estos pensadores ha estado sumergido en una realidad social y política incluso. Durkheim, lo dije en mi clase anterior, estuvo en todo el proceso de consolidación de la Tercera República Francesa, que es la república que sucede al Imperio de Napoleón y a la Comuna de París. Y por tanto, estaba sumamente interesado más en la cohesión social que en los elementos que puedan dividir la sociedad. Y él creía, por tanto, que la educación tenía que tener una función de contribución a la cohesión social. Y por eso es que el Estado no podía desinteresarse de esa función, es decir, de la educación. Si nosotros trasladamos todo ese fenómeno, como lo ha hecho uno de ustedes al preguntar por la educación virtual o educación a distancia que se está promoviendo hoy día a partir de los problemas que tenemos con el COVID-19, evidentemente una promoción de una educación virtual que sería solamente para privilegiados, obviamente y evidentemente contradiría a lo que Durkheim habría querido en la Francia que él conoció. Entre coerción y represión. ¿Cuáles son las relaciones entre coerción y represión? La coerción es un fenómeno dado independientemente de nuestra voluntad. Los individuos que estamos en cada sociedad, los sujetos que estamos en cada sociedad, estamos sometidos a la coerción de la sociedad, en los términos de los cuales nos ha hablado Durkheim. La represión es un acto voluntario, entonces es distinto de la coerción. Y la represión es un acto voluntario del poder, de los organismos de poder que se dan en el Estado. ¿La coerción legitima la represión? Sí, pero este es un fenómeno de ida y vuelta, porque de alguna manera la represión, por más violenta y brutal y criminal que sea, que en muchos casos los hemos tenido desgraciadamente en el mundo, necesariamente tiene que ser legitimada, necesita legitimarse, necesita explicarse, necesita ser aceptada, necesita trabajar con un cierto sentido común existente en la sociedad. Y ese sentido común es el que llamamos coerción. Entonces, hay una relación entre coerción y represión, pero ambas no son lo mismo. Y es evidente que si la represión deja de tener una relación inmediata o mediata, pero una relación con la coerción, es decir, con todo el panorama que hemos recibido de las generaciones anteriores o el panorama que tenemos existente en este momento, pues esa represión pierde base y acaba con la derrota de quien la ejerce.
El asunto interesante también que ustedes han planteado. Qué extraño, Durkheim no nos habla de la economía. Claro, probablemente es que él no nos habla de la economía porque él sabía que la economía dividía. Y él estaba interesado en su época en ese fenómeno que es el fenómeno de la cohesión. Por eso es que al final de su carrera se interesa en la religión. Y por eso es que uno dice, si estaba tan interesado en las sociedades modernas, en las sociedades que tenían una solidaridad orgánica y no mecánica, ¿por qué es que entonces va a recurrir y retroceder hasta la religión característica de las sociedades que tienen una solidaridad mecánica? Porque seguramente que a él le interesaba de alguna forma incorporar esa solidaridad mecánica a la solidaridad orgánica. Y sabía que la economía podía dividir. No nos olvidemos que Durkheim es contemporáneo de Carlos Marx y tiene muchos escritos contra el socialismo, porque él temía que la relación que planteaba, la relación revolucionaria que planteaba el socialismo de su época, podía y de hecho era peligroso para la sociedad que él quería contribuir a consolidar en cuanto a su sistema político. Finalmente, y para terminar, siempre les digo dos cosas. Uno, no olviden que cada uno de estos pensadores tiene su explicación en el medio social y político que vivieron. Uno. Dos, no olviden que ellos coexisten con otros pensadores. Y por eso les estoy planteando este cuadro bastante, digamos, general, en el cual les pongo las cuatro evoluciones del pensamiento en los cuatro países, no solamente en la sociología de la Europa de esa época. Inglaterra, Francia, Alemania y Rusia. En Inglaterra tenemos a Herbert Spencer, que ya lo estudiamos, pero no nos olvidemos de Jeremy Bentham, de John Stuart Mill, que son filósofos, claro, no son sociólogos, pero entran al terreno social. Y esos son los que promueven también la idea de que las sociedades pueden y deben ser felices. La idea de la felicidad corresponde al pensamiento utilitarista de Benjamin Smith y de Stuart Mill. Tampoco nos olvidemos de Carlos Marx, cuyo pensamiento es importantísimo. Y después de Carlos Marx, ya al final del siglo XX, en Inglaterra viene el socialismo fabiano, que viene de Fabio, de la antigua Roma. El socialismo fabiano, que es un socialismo que quiere ser reformista, que propugna reformas graduales. Mientras esto estaba pasando en Inglaterra, en Francia teníamos, ya hemos visto a Saint-Simon, Augusto Comte, toda la época del romanticismo, con el pensamiento de Víctor Hugo, literatura, música, pintura, pero que también impulsan importantes transformaciones sociales en Francia. Luego viene toda la época del socialismo, tanto marxista como no marxista, y en el socialismo no marxista encontramos el anarquismo de Bakunin, de Kropotkin, que si bien es cierto que no fueron franceses, fueron rusos, pero influyeron decisivamente en Francia. Y también tenemos a Proudhon, el fundador del cooperativismo. Obviamente también tenemos a Carlos Marx y su influencia, y finalmente a Durkheim, que, como todos sabemos, cuestiona las ideas socialistas y postula la idea de una sociedad cohesionada. Y simultáneamente en Alemania tenemos a un gigante del pensamiento que es Friedrich Hegel. Todos los jóvenes hegelianos de izquierda y de derecha, de los cuales provendría Marx, el propio Carlos Marx, que después va a pasar
a Francia y luego a Inglaterra. Y luego de Marx, otro pensador importantísimo, que se cifra sobre todo en la economía, que es Carlos Kautsky, que es uno de los fundadores de la socialdemocracia alemana. Y finalmente, ya al terminar el siglo y a comienzos del siglo XX, vamos a encontrar a Max Weber. Y luego en Rusia tenemos al ya mencionado Pedro Kropotkin. Y después de Kropotkin, este gran historiador, literato, sociólogo y filósofo ruso, tenemos al populismo, con todo el planteamiento populista de Vera Zasulich, que, como seguramente ustedes saben, hace relación con Carlos Marx. Y por la vía de Vera Zasulich, Carlos Marx empieza a pensar ya no solamente en la sociedad capitalista inglesa ni en el capitalismo occidental, sino en otras sociedades pertenecientes a otros países del mundo. Y también tendríamos en Rusia la formación de un pensamiento socialdemocrático que llegaría ya hasta el siglo XX para dar nacimiento a las ideas de la socialdemocracia radical, digamos que ya es el bolchevismo de Lenin, pero ya estamos en el siglo XX. Entonces siempre conviene tener presente este gran cuadro y lean, chicos, lean mucho, lean todos estos autores para que no queden solamente ustedes restringidos a la sociología. La sociología no podrá ser nunca bien explicada si ignora la historia, la economía y la filosofía. Pues bien, aquí terminamos y yo los felicito y les agradezco por las preguntas y las observaciones tan inteligentes que han hecho esta vez. Muchísimas gracias. Aquí terminamos y una vez más nos despedimos.